FAPI en fibrosis pulmonar. Él es un médico internista y neumólogo, docente de la Universidad del Rosario y de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en procedimientos diagnósticos avanzados en enfermedades respiratorias de la Universidad de Barcelona y un doctorado en investigación clínica de la Universidad del Rosario y jefe del servicio de neumología del Hospital Universitario Mayor. Doctor Lutz, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de fibrosis pulmonar. Es un tema un poquito complejo, especialmente porque la nomenclatura en este momento está sufriendo cambios y estamos todavía adaptándonos a las nuevas realidades de la fibrosis pulmonar. Entonces, habitualmente hablamos de las enfermedades parenquimatosas difusas, algunos las van a llamar EPID, pero esa I de intersticial vamos a quitarla porque no todas están afectando el intersticio, sino simplemente enfermedades que nos afecten los 4 cuadrantes del pulmón. Esas las podemos a grandes rasgos dividir en 2 grandes grupos, unas que son granulomatosas y unas no granulomatosas. Y cada uno de estos 2 grupos los dividimos en unas que tienen causa conocida y unas que tienen causa no conocida. Si yo tengo una enfermedad granulomatosa de causa conocida, esta puede ser una infección como la tuberculosis o la histoplasmosis, o no infecciosas como la alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis de hipersensibilidad o la beriliosis. Las de causa no conocida serían la sarcoidosis, el ejemplo clásico. Entre las enfermedades no granulomatosas, las que sabemos la causa, son un montón que vamos a agrupar en una bolsa grande que se llaman las neumoconiosis. Las neumoconiosis, la más frecuente en nuestro medio es la silicosis, pero está la asbestosis, la neumoconiosis de los mineros de carbón. Habitualmente son enfermedades por la inhalación de polvos inorgánicos. Y finalmente, las no granulomatosas de causa no conocida son las que vamos a agrupar en un número, en un saco que se llaman las neumonías intersticiales idiopáticas. La clasificación previa nos dejaba en un lado la fibrosis pulmonar idiopática y luego venían estas otras entidades que eran la neumonía intersticial linfoide, la neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria con neumonía intersticial, la neumonía intersticial aguda, la neumonía en organización idiopática, la neumonía intersticial no específica y habíamos puesto una aquí en la mitad que no está en la diapositiva, que es la fibroelastosis pleuropulmonar. Esta clasificación en que dejábamos la fibrosis pulmonar idiopática aparte era por las características de la fibrosis pulmonar, pero porque también había un grupo de medicamentos, que son los antifibróticos, que disminuían la progresión de este grupo, de esta enfermedad. Pero esta clasificación aquí se enreda un poquito, porque si yo tengo una neumonía intersticial linfoide secundaria a un síndrome de Sjögren, ya no entra aquí. Es una enfermedad idiopática, aquí son las idiopáticas, entonces aquí solo voy a dejar la neumonía intersticial linfoide que no sea secundaria a un autoinmune. Lo mismo la intersticial no específica, que pueda aparecer secundaria a una esclerodermia o secundaria a una artritis reumatoidea, no la voy a poner aquí si tengo la causa. La fibrosis pulmonar idiopática, habitualmente en tomografía vemos una cosa que es el patrón de neumonía intersticial usual, pero ese patrón me puede aparecer en artritis reumatoidea, me puede aparecer en otras cosas y ahí la saco. Y la neumonía organizativa es realmente un patrón de respuesta del pulmón a una noxa y si conozco la noxa la saco. Eso hace que esta clasificación fuera enredada y que si me metía una o no era difícil saber, por lo que se hizo un cambio de esta clasificación etiológica a una que trataba más bien de ver si teníamos una respuesta al tratamiento. Miren que aquí dice otras distintas a la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque a la fibrosis pulmonar idiopática le voy a dar antifibróticos sí o sí, mientras que estas pueden ser una neumonía intersticial idiopática, que aquí entonces ya tenemos unas categorías nuevas como el patrón bronquiolocéntrico. Ahora si están asociadas a una enfermedad autoinmune, quedan metidas aquí. Si son relacionadas a una exposición, ya no quedan fuera de las neumonías intersticiales idiopáticas. Y cuando tengo algo que me llena el espacio aéreo, que antes les hablaba de intersticiales, cuando el espacio aéreo es lo opuesto al intersticio, ya quedan aparte. ¿Qué es lo importante aquí? Que si yo veo que una de estas enfermedades
está progresando a fibrosis, le sirven los antifibróticos. Y el reto se volvió saber cuáles de estas van a progresar, porque la idea es determinar el riesgo de que progresen y ponerles un antifibrótico a estas neumonías. Miren este paciente de este año, tiene un síndrome antisintetasa y la vimos en abril de este año con esta pequeña área de fibrosis y esta zona de vidrio esmerilado. Se le empezó manejo con inmunosupresores, pero como no teníamos constancia de progresión de la enfermedad pulmonar, no le pusimos antifibrótico y en septiembre ya se había fibrosado toda esa zona. Miren que aquí yo veo un poquito de panal, mientras que aquí toda esta zona está panalizada. Entonces, si pudiéramos saber si un paciente va a progresar antes, nos ayudaría a poder tratamientos previos. Ahora, esto es ver la progresión imagenológica. Hay otras cosas más sensibles, como puede ser unas pruebas de función pulmonar. Este es un hombre de 28 años con una sarcoidosis. Lo ponemos a inhalar una concentración de monóxido de carbono. Vemos qué tanto entra, qué tanto sale, y eso nos da esto que se llama la DLCO. Si lo comparo además con el volumen de aire que entra de los pulmones, puedo saber cómo está la transferencia de gas desde el capilar, desde el alveolo al capilar. Y este paciente con sarcoidosis tiene ya una caída notable de la difusión que cuando lo ajusto al volumen alveolar sigue siendo una caída difícil. Pero esto también es algo tardío. Entonces lo que estamos viendo realmente no es la inflamación, no es la actividad, sino el daño. No estamos viendo la actividad, sino el daño que ya se efectuó tanto por las pruebas de función pulmonar como cuando estoy hablando de las imágenes. Entonces, se hicieron algunos cambios en los criterios en los que tratábamos de saber cuáles eran los que estaban progresando, pero los criterios son en un empeoramiento en 12 meses. Y nuevamente vieron que de abril a septiembre una paciente se me fibrosó mucho. Imagínense si hubiéramos esperado los 12 meses. Entonces, la pregunta es si podemos anticipar esa progresión sin esperar un año de seguimiento. Y aquí empezaron a haber algunos estudios en que se hacía un PET-CT con FDG y se vio en este estudio con 50 pacientes que las medidas que tenían subsalto, cuando tenía un subalto, esos pacientes tenían peor pronóstico y que los subsaltos eran predictores independientes de mayor mortalidad, menor supervivencia global, menor supervivencia libre de síntomas. Si teníamos un subnegativo, la sobrevida a 5 años era el 76%, pero si era positivo era el 14%. Entonces, aquí empezó a hablarse de las pruebas funcionales a partir de la medición de la actividad metabólica de las áreas de fibrosis. Ahora, si estamos pensando en la actividad fibrótica, realmente el protagonista va a ser el fibroblasto activado. Y como me imagino que en varias de las presentaciones anteriores se ha mencionado, la activación del fibroblasto hace que exprese la proteína de activación del fibroblasto, que es en la que en este momento nos estamos centrando. Esta no estaría presente en el tejido normal, está expresándose en los fibroblastos activados y en los tejidos donde hay. Estos son algunos estudios preclínicos donde vemos la actividad de los fibroblastos con estas nuevas moléculas y empezamos a ver que cuando lo comparo con el FDG, tenemos una captación pulmonar, digamos, de ruido de fondo mucho más baja que lo que podemos tener con el FDG. Es mucho más específica para los fibroblastos activados, mientras que el FDG es mucho menos específica y cualquier proceso inflamatorio, han mencionado mucho las infecciones y han mencionado mucho la tuberculosis. Sin embargo, aquí hay otras entidades que nos están aumentando mucho la captación con FDG, que son muy frecuentes en nuestro medio y que muchas veces son subestimadas. Por ejemplo, tengo muchos pacientes con silicosis, que los nódulos silicóticos captan con subs muy altos y que se han confundido con metástasis y han estadificado mal pacientes
porque no se fijan que lo que tiene en la tomografía es una silicosis conglomerada o simplemente porque no hicieron una historia clínica, no vieron el antecedente ocupacional que trabajaba, por ejemplo, uno con cáncer de colon que creyeron que tenía metástasis pulmonares, pero no vieron que era pulidor de mármol y que los nódulos eran realmente nódulos silicóticos porque en el FDG tenía una captación muy alta. Entonces, es bastante más inespecífica, mientras el FAPI va a ser mucho más específico a los fibroblastos acá. Aquí, pues necesito que las células capten la glucosa, por lo que necesita ayuno de 6 horas, mientras que este no nos va a requerir ayuno. El tiempo post-inyección aquí es mucho más corto y, como le dije, hay una señal de fondo mucho más alta aquí es moderada. Estos trazadores entonces nos ayudan un poquito. En estudios preclínicos vemos cómo al hacer en ratones inducir la fibrosis con bleomicina, vemos cómo en esto es el control y miren cómo en la FAPI aquí, cuando la veo en el paciente, en el ratón con fibrosis pulmonar inducida, miren cómo la captación es mucho más específica y mucho más alta en los pacientes con la fibrosis pulmonar. Cuando ya vamos a humanos, tenemos algunos estudios pequeños, pero realmente bastante interesantes. Este primer estudio, que fue publicado en 2022, era para ver si el PET-CT con FAPI podía detectar la actividad fibroblástica en pacientes con enfermedad pulmonar fibrosante y diferenciarlos del cáncer de pulmón. Es un estudio pequeño de 15 pacientes. Se hizo un PET-CT estático con adquisiciones a los 10, 60, 180 minutos y dinámico a los 40 minutos. Y se correlacionó con la densidad en el TAC y puntajes de fibrosis. Se hizo la confirmación en biopsias humanas y en ratones. Y si se fijan, aquí tengo, este paciente tenía un cáncer de páncreas, tenemos aquí una metástasis y miren cómo es la captación y que en el tiempo se mantiene, mientras que estas áreas de acá periféricas, que son las áreas de fibrosis pulmonar, tienen una captación que va bajando en el tiempo. Este es el control con la aorta donde sube rápidamente la inyección y baja. Entonces, si vemos, el tumor va a tener una captación mucho más alta que nos permite diferenciarlo, mientras que la fibrosis tiene una captación más baja y que va bajando. Este es otro estudio también pequeño. Este es con 8 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y 6 controles sin enfermedad pulmonar. Se hizo la adquisición a los 60 minutos con esta dosis y tenemos la cuantificación de los subs y tenemos aquí cómo este paciente que tenía una fibrosis pulmonar tiene un aumento de la captación muy típica que es subpleural, que es el sitio donde vamos a tener la mayor actividad fibrótica que no vemos en el paciente en el control. Entonces, aquí tenemos el patrón típico de captación con la actividad subpleural y pues aquí tenemos la fusión de tanto el CT como el PET. Este estudio salió esta semana. Su objetivo era ver la viabilidad y el valor diagnóstico del PET-CT con trazador dual, combinando un inhibidor de proteína de activación de fibroblastos con un péptido de RGD, que se une a las integrinas, en pacientes que tenían enfermedad de tejido conectivo y en pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial. Los controles eran los que tenían la enfermedad autoinmune sin la enfermedad intersticial. Fueron 52 pacientes consecutivos, había 17 con enfermedad de tejido conectivo sin enfermedad pulmonar intersticial y se incluyó la recolección de datos clínicos y el laboratorio, incluyendo las pruebas de función pulmonar. Y aquí tenemos la comparación de la captación del paciente que tiene enfermedad de tejido conectivo con el paciente que tenía enfermedad intersticial y miren cómo la diferencia de medias de la captación es absolutamente distinta en los pacientes que tenían
enfermedad intersticial que tiene una diferencia de medias mucho más alta, pues con un intervalo de confianza que ni siquiera se cruza el uno con el otro. Entonces, aunque en este momento las guías y el estándar de práctica es hacer seguimiento con pruebas de función pulmonar e imágenes para determinar la progresión de la enfermedad intersticial, esta progresión, como nos va a definir en el inicio de antifibróticos, es importante que tengamos alternativas para poder diagnosticar la actividad fibrótica y empezar tratamientos mucho más tempranos y no esperar un año a ver si hay. Esto nos puede permitir visualizar la actividad fibroblástica antes de que haya pérdida de función y es un candidato prometedor para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, teniendo en cuenta que lo que logran los antifibróticos no es revertir la enfermedad, sino disminuir la tasa de progresión, la tasa de pérdida de función pulmonar, en el mejor de los casos en un 50%. Así que mientras más temprano empecemos esos tratamientos, más beneficio va a tener el paciente. Y aquí es como para recordar, los demás pruebas diagnósticas nos están mostrando la cicatriz que dejó la enfermedad. El FAPI nos está mostrando es el fibroblasto activo y ese es el futuro que tenemos que estar apuntando. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Muy amable. Muy amable. Bueno, muchas